Televisa presenta. Cuerpo sa naman na yan! Te quieren creepy, call baby quieren kush. No cantan, quieren creepy. Bueno, basta de chamullos. Ahora sí vamos a ir con lo que vendría a ser la exposición del video. ¿Qué es un CPU o un periférico? Bueno, una CPU o unidad central de procesamiento es un componente de hardware y la unidad computacional central de un servidor. Básicamente el CPU se encarga de realizar el procesamiento de la información y componentes de sus periféricos. Los periféricos, por otro lado, son los componentes del sistema de hardware que asisten a la CPU, que es que se encargan los procesos de datos. Podemos clasificarlos en 3 periféricos. Periféricos de entrada son los que capturan y envían los datos hacia la CPU para ser procesados, por ejemplo, un teclado o un mouse. Los primeros teclados como lo conocemos hoy aparecieron con las computadoras domésticas. Algunos años después venían en una inmensa variedad de versiones y alineaciones, hasta que el teclado IBM AT Multifusión se instituyó como estándar, dado el éxito de los primeros computadores personales de la marca alrededor de los años 80. El teclado considerado estándar fue desarrollado por IBM en 1987. Era el Multifunción 2 creado a partir del AT y sirvió para innovaciones futuras. Los teclados de la tecnología Macintosh, por su parte, incorporaron este modelo universal adaptándolo a las necesidades de su marca y su sistema operativo. También fue célebre el Microsoft Natural Keyboard de Microsoft. Surgió con las versiones más populares de Windows, sus avances ergonómicos y nuevas teclas de funcionalidad para PC permitían mayor control de los periféricos multimedia, por ejemplo. Los teclados operan mediante el funcionamiento de un microcontrolador dotado del FotWire propio, capaz de realizar exploraciones de matrices cada vez que presionamos una tecla y así saber cuál ha sido y qué carácter o función se corresponde. Esto ocurre mediante la adjudición a cada tecla de un valor numérico a través de un código que se vincula con su posición física, llamado scan code. Dicho código, por ejemplo, es un distinto cuando presionamos varias teclas a la vez, lo cual permite la composición de muchos o más signos de los que hay dibujados en el teclado. Por otro lado, los teclados se comunican con el sistema de distintas formas, dependiendo si se encuentra separado físicamente del CPU o si, como en las laptops, forman parte de. Periféricos de salida son los que transmiten al usuario los resultados que se producen en la CPU. Por ejemplo, monitores, impresoras, proyectores, auriculares, parlantes. La primera impresora matricial en 1957 es puesta a la venta por parte de la IBM, la primera impresora de matriz de punto. Una impresora matricial o impresora de matriz de punto es un tipo de impresora con una cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de una forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. En 1968, Shinshu Seike lanzó la primera mini impresora del mundo, el EP-111
que pronto fue incorporada en muchas calculadoras. Una impresora láser llamada IRS fue desarrollada en Earls-Sparks, comenzando en 1968 y finalizando en noviembre de 1971. En la década de los 70 se desarrolla la tecnología de inyección de tinta. Los investigadores tuvieron dificultades para crear un flujo controlado de tinta desde la cabeza del impresor a la página. En 1976, la Hewlett-Packard creó la primera impresora de inyección de tinta, pero solo fue hasta 1988 cuando llegó a los hogares de los consumidores. Ofrecía una velocidad promedio de apenas 2 páginas por minuto. La primera copiadora de red en escaneo doble cara en 1999. En octubre de 1998, HP lanzó la copiadora 320, la primera copiadora de red capaz de escanear en doble cara. Primer driver impresión universal UPD del mercado de 2005. En 2005, los técnicos de redes preguntaban, ¿no estaría bien si se podía instalar y actualizar cualquier impresora con único software de gestión? En noviembre de 2005, HP lanzó el primer driver de impresión universal UPD, diseñado por defecto. En febrero de 2007 se alcanzó la cifra de 2 millones de descargas del driver de impresión universal UPD. Desde la web de HP permitieron a los usuarios y al departamento de TI gestionar de forma más eficaz sus flotas de impresoras. HP Color para Todos en 2008. En marzo de 2008, la democratización total de color en el lugar de trabajo se hizo realidad en el lanzamiento del láser .jet CP1215, la impresora láser más barata de la historia. Un periférico mixto es aquel que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. El ejemplo más típico es el disco rígido o bien el estado sólido SSD, ya que en él se lee y se graba información de datos. En 1965, Eric Johnson, uno de los ingenieros del centro, llegó a la conclusión que una pantalla que pudiera tocarse podría mejorar la capacidad de respuesta de los trabajadores. Fue el primer concepto de pantalla táctil, una tecnología que progresivamente ha ido conquistando el mundo de la electrónica. La historia de la primera pantalla táctil ha sido descrita en una exposición de MRATHS, la Marvel Radar and Technologic History Society. Se trata de uno de los centros más importantes de Reino Unido, y allí se realizaron importantes contribuciones al desarrollo del radar. Menos conocido es que también allí surgió la idea de implementar una interfaz táctil para controlar las computadoras. Eric Arthur Johnson publica en octubre de 1965 su investigación en la Institución de Ingenieros Eléctricos, donde describía su trabajo de la siguiente manera. Un novedoso dispositivo de entrada/salida para sistemas informáticos con cables sensible al tacto de un dedo, junto a un tubo de rayos catódicos en el que la computadora puede describir información. Este dispositivo, la pantalla táctil, proporciona un acoplamiento muy eficiente entre el hombre y la máquina. Utilizando alambres de cobre a través de una computadora, E.A. Johnson desarrolló los circuitos necesarios para poder detectar cuando eran tocados. Su prototipo se basaba en la sencilla idea en función del circuito tocado.